Un cordial saludo a todo el comité que integra el primer Congreso de Ingeniería en Procesos. Agradecido primeramente con la oportunidad y la invitación que nos hacen para poder presentar nuestros trabajos. Yo soy Ronald González Lobo, docente adscrito al Departamento de Tecnología de Materiales de la Universidad Nacional Experimental del Transporte. El trabajo que les presento a continuación se titula Influencia del tamaño de grano en la dureza y la profundidad de la capa endurecida. El desarrollo y la evolución constante del sector transporte, también el industrial, exige componentes mecánicos que no solo sean más ligeros y eficientes, sino fundamentalmente más seguros y duraderos. Todo esto con el propósito de cumplir con un doble imperativo, tanto desempeño como fiabilidad. La industria en este caso recurre a tratamientos termoquímicos especializados que permitan llegar en esos nuevos materiales las propiedades necesitadas. Esta investigación se centra en la variable microestructural más crítica que influye en este proceso. Por ello se denomina tamaño de grano austenítico previo. En este caso, para esta investigación determinaremos cómo ese tamaño de grano austenítico previo controla la cinética de difusión del carbono. En este caso, para la evaluación de acero 8620 y 4140 bajo la norma ICSAE. Esto busca establecer el criterio técnico óptimo para maximizar lo que es la calidad de la capa endurecida y con ello la vida útil del componente. En base a lo antes dicho, nos planteamos como objetivo general determinar la influencia del tamaño de grano austenítico previo en las características de la capa endurecida mediante un proceso de cementación. Para dar respuesta a ese objetivo general, nos planteamos como metodología experimental seleccionar 6 probetas de cada uno de los aceros microaliados. En este caso, trabajamos con ICSAE 8620 y 4140. Eso nos daría un total de 12 probetas. Para ello, necesitamos obtener 2 tamaños de grano austenítico previo diferentes. En tal sentido, se trabajaron con 3 tratamientos térmicos. En primer lugar, el tratamiento térmico normalizado, donde las probetas se calentaron a 850 grados Celsius por espacio de tiempo de 60 minutos, y las mismas fueron enfriadas al aire. Como número 2, el tratamiento térmico de recocido. Para ello, las probetas se calentaron a 850 grados Celsius por un espacio de 60 minutos y se enfriaron lentamente dentro del horno. Para finalmente, el tratamiento térmico de cementación. Para ello, se diseñaron y prepararon 4 naves o cajas de cementación cilíndricas con sus respectivas tapas, así como les muestro en el esquema junto. Internamente, las probetas fueron distribuidas e inmersas en la mezcla de carbón al 70% y como activador usamos carbonato de balio. En este caso, acto seguido, fueron sometidas al ciclo de cementación de 900 grados Celsius a 2 tiempos distintos, uno a 60 minutos y uno a 120 minutos. Como número 4 hicimos la caracterización microestructural y la cuantificación del tamaño de grano austenítico previo. Para ello las probetas fueron preparadas metalográficamente según lo descrito por la norma CTM 311. Ya sabemos que la preparación metalográfica es una secuencia de pasos que nos van a permitir entonces conseguir ese pulido especular que después va a ser observado en el microscopio óptico. Esa secuencia de pasos, bueno, como ya la sabemos según norma, pasa desde lijas, al desbaste de 80 hasta 600 grit, para posteriormente hacer un pulido por paños de nylon, fieltro, gamuza y terciopelo, empleando como abrasivo alumina de 5, 1, 0.3 y 0,05 respectivamente. Acto seguido se hizo la limpieza ultrasónica para posteriormente hacer el ataque térmico, el cual se fue realizado por oxidación, conservando la temperatura de 850 grados Celsius por espacio de 3 minutos. Finalmente fueron observadas en el microscopio. Para este momento usamos el microscopio óptico Nikon, modelo EPIFO 200, el cual tiene un acople a sistema de análisis de imagen marca Clemex. El tamaño de grano austenítico previo se midió siguiendo el procedimiento de la norma STM 112 bajo la técnica o método planimétrico de Jeffrey. Como número 5, hicimos la evaluación de las propiedades mecánicas. Eso consistió en realizar la medición de dureza. Para ello usamos el durómetro marca Wolper y un microdurómetro marca Clemex, bajo el método de Vickers conforme con las normas ACTM 92 y la 384. Esto todo con el propósito de determinar el perfil de dureza desde la superficie hacia el núcleo y establecer esa profundidad de capa endurecida, recordando que estamos buscando a través del proceso de cementación conseguir espesores de capa considerables en función del tamaño de grano austenítico previo. Una vez entonces comprendida la matriz de ensayo, empezamos a obtener los primeros resultados. En primer lugar, los tratamientos térmicos iniciales de normalizado y recocido a temperatura constante de 850 grados Celsius permitieron obtener esos 2 tamaños de grano. Estos se determinaron a través del método planimétrico de Jeffrey y fueron validados por comparación empleando la rejilla o plantilla de la misma norma. Podemos observar entonces las 4 fotomicrografías donde el normalizado del 8620 y el 4140 guardan tamaños similares. Para ello, logramos obtener un tamaño de grano tipo 8. En la escala según la norma CTM 112 correspondería a la escala de tamaño de grano fino. Para el caso del recocido, tanto el 8620 como el 4140 logramos obtener tamaños de grano 4. En tal sentido, entonces vamos a trabajar con tamaños iniciales de 8 y de 4. Bien, una vez entonces ya conseguido los 2 tamaños de grano diferentes en ambos aceros, se procedió al proceso de cementación. Como ya se mencionó anteriormente, se colocaron las probetas previamente normalizadas y recocidas con los 2 tamaños de grano distintos en una nave o caja de cementación cilíndrica. Para ello se llevaron a una temperatura constante de 900 grados Celsius en 2 mesetas de permanencia, 60 minutos que equivale a 1 hora y 120 minutos que equivalen a esas 2 horas, como se muestra en los 2 diseños que tenemos abajo. Podemos ver entonces la meseta tanto del normalizado 60 minutos, enfriamiento al aire, como en la segunda gráfica los mismos 60 minutos, pero el enfriamiento dentro del horno, lo que corresponde entonces a verificar cómo es la línea
¿ok? En función del tiempo bajo la formación de esa capa cementada. Y cómo ese tamaño de grano austenítico previo, entonces ejerce su función dentro de este proceso o dinámica de difusión. En esta lámina entonces podemos observar cómo varía ese tamaño de grano austenítico previo en función de los aceros estudiados. Fíjense que hicimos un ataque térmico a 850 grados Celsius, ¿ok? A 3 minutos, y podemos ver perfectamente cómo se delimita ese proceso de oxidación selectiva que se hace en ese tamaño de grano austenítico previo. Muchos preguntarían cuál es la diferencia del tamaño de grano austenítico previo y cuál es la diferencia del tamaño de grano que comúnmente vemos en cada uno de los metales. Bueno, en este caso en particular es el que se forma arriba en esa región donde tenemos solución sólida austenita, ¿ok? Para el caso de los aceros tenemos una solución sólida y ese grano se delimita a través de ese proceso de oxidación. Es como el grano primitivo, ¿okay? del hierro bajo la condición de austenita. Lo capturamos en ese instante y a través de este ataque térmico se logra, con un proceso un poco más simple, determinar ese tamaño. Y ese tamaño influye directamente en esa cinética de difusión. Lo más importante de todo esto es que al determinarlo vemos cuál es la importancia que él tiene sobre las condiciones finales del componente y cómo él actúa como elemento propagador para que se dé el proceso difusivo y formar entonces esas capas cementadas. En esta lámina, donde se hizo el proceso de cementado a temperatura de 900 grados Celsius por 120 minutos, podemos observar cómo es la importancia, ¿okay? En ganancia de la capa cementada en el 8620 versus el 4140, donde cobra importancia entonces el tamaño de grano austenítico previo en esa cinética de difusión que se da, cómo penetra ese carbón a través de un tamaño de grano que es muy pequeño, es decir, hay muchos límites de grano para que el proceso difusivo se dé, a diferencia de un tamaño un poco más grueso, donde el proceso difusivo puede retardarse un poco más. En esta tabla de resumen, entonces podemos ver cómo fue el comportamiento del 8620 y el del 4140, con un tamaño de grano austenítico previo, ¿okay? Para la cementación bajo la pieza o el componente normalizado, tendríamos un tamaño de grano 10. Logramos conseguir espesores de 1.22 milímetros, que es lo equivalente a 1229,18 micras aproximadamente, logrando espesores de capa en cuanto a su dureza de 618 a 56 Rowell C. Ahí se hizo la medición bajo dos estándares, dos métodos de dureza distintos. Y eso sobre todo porque queríamos validar la hipótesis del tratar de hacer la mayor cantidad de huellas, ¿okay? En dureza o macro dureza, con respecto a una escala un poco más robusta como es Rowell C. Sin embargo, las equivalentes nos dieron prácticamente muy parecidas. En el caso de la cementación y el recocido, con tamaño de grano austenítico previo de 8, logramos un espesor de capa de 0.91 milímetros, que es equivalente a 913.31 micras, donde entonces podemos ver cómo el valor de la dureza incrementa en Vickers y sube obviamente en Rowell C a 68. En el caso del 4140, la cementación en la pieza normalizada, partimos de un tamaño de grano austenítico previo 9, consiguiendo espesores de 0.86 milímetros, lo que equivale a 861,17 micras. Nos dieron valores de dureza en Vickers de 577 y lo que equivale entonces en Rowell C a 54. Para el caso del recocido, logramos espesores partiendo del tamaño de grano austenítico de 6, conseguimos espesores de capa de 0,75 milímetros, equivalente a 750,25 micras. Logramos entonces durezas un poco mayores, 695 versus, en este caso, o el equivalente en Rowell C, 60. En esta lámina podemos ver el perfil de microdureza realizado. Esto nos permitió no solamente validar la penetración de la capa, sino la longitud de esa capa, qué distancia en penetración tenía la capa. Podemos entonces valorar lo que comentamos anteriormente, donde la capa con mayor espesor alcanzada se encontraba entre los procesos de normalizado, tanto el 8620 como el 4140, y se veía un poco menor en lo que era el recocido de ambos aceros. Cada uno de estos resultados que acabamos de ver nos permitió concluir lo siguiente, ¿no? La investigación confirmó que el tamaño de grano austenítico previo y el tiempo de cementación son factores determinantes en la calidad y el rendimiento de lo que es la capa endurecida en ambos aceros, tanto el 4140 como el 8620. Los hallazgos más significativos se resumen en estas 4 o 5 viñetas que tengo acá. La primera es que la influencia de ese tamaño de grano austenítico previo nos da que un tamaño de grano fino, ¿okay? Considerado según ACTM como 9-10, demuestra ser considerablemente más beneficioso que un tamaño de grano grueso, de 6 a 8. La alta densidad de límites de grano en la microestructura fina actuó como una red de difusión más eficiente para el carbono, lo que resultó en la capa cementada más profunda y homogénea, con una microestructura, en este caso de martensita, mucho más fina y de mayor dureza superficial. Además, el control del tamaño de grano austenítico previo fino va a ser crucial para preservar la tenacidad del núcleo, una propiedad vital para los componentes en el sector transporte, el cual debe resistir cargas de impacto importantes. Otro aspecto interesante fue el impacto del tiempo de cementación, ¿no? Los ciclos de cementación de 120 minutos resultaron ser los más efectivos, produciendo en este caso los mayores espesores de capa endurecida. Se alcanzaron de 1.22 milímetros en el caso de la 0.8620 y 0.86 milímetros en el caso del 4140. Valores entonces que cumplen con las exigencias actualmente del mercado. Incluso marcas comerciales que ya reportan desde su ficha de calidad la dureza del componente. Otro aspecto interesante fue la diferencia entre los aceros. Para el caso del 8620 demostró tener una mayor capacidad de cementación y templabilidad en comparación con el 4140. Eso parece un poco extraño porque las características del 4140 nos dan una templabilidad más alta. Sin embargo, eso se le atribuye a su composición.
Esto lo que permitió fue alcanzar una mayor profundidad de capa endurecida en estos ciclos analizados. Finalmente les dejo las referencias bibliográficas más importantes usadas en la investigación y de antemano agradeciendo entonces la oportunidad que nos brindan a todos para presentar nuestro trabajo y bueno, divulgar un poco de las cosas que hacemos desde la universidad. Quedo a la disposición y a la orden de todos aquellos que estén escuchando el día de hoy mi charla para compartir un poco más sobre cómo esta cinética en cuanto al tratamiento térmico de cementación puede funcionar con otros aceros. Dejo mi correo, estoy completamente a la orden desde la Escuela de Tecnología de Materiales de la Universidad Nacional Experimental de Transporte. Muchísimas gracias por la oportunidad a todo el comité organizador.